Espero que hayan descansado el fin de semana. Así es, su señor. Comenzamos entonces con las individualizaciones respectivas, por favor. Muy buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, fiscal Carlos Palma Guerra. También por el Ministerio Público Fiscal, María José Aguayo Jofré. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público Fiscal Raúl Espinosa Pinto. Buenos días, magistrado. Por el Consejo de Defensa del Estado, Miguel Contreras Arellano. No, Miguel. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio del Interior, abogado Sergio Arevalo Waddington. Buenos días, señoría. Por la querellante Mónica Palma Martínez, comparece abogado Sergio Díaz Bravo. Buenos días, magistrado. Por los querellantes Rodrigo Huenchullán, Jaime Huenchullán, Jorge Huenchullán, David Cid Aedo y Armando Enríquez, abogada defensora particular Karina Riquelme Viveros. Buenos días, su señoría. Por la querellante Machi Fidel Tranamil Nahuel, abogado Eduardo Painavilo Maldonado. Buenos días, magistrado. Por la querellante Instituto Nacional de Derecho Humano, comparece el abogado Marcos Rabanal Toro. Buenos días, magistrado. Por el querellante Luis Arroyo Palma, comparece el abogado José Martínez Ríos. Por las defensas. Su señoría, por don Gonzalo Blue Rodríguez, abogado Sergio Rodríguez Oro. Buenos días, su señoría. Gonzalo Blue Rodríguez. Gracias. Su señoría, abogada Daniela Binraidet, por la defensa de Leonardo Oces, con poder delegado de la abogada Marisa Navarrete, que ha sido autorizado el día de hoy. ¿Me facilita el escrito, por favor? Gracias. Téngase presente, está debidamente autorizado, súbase al sistema computacional, dese por resuelto con esta fecha. Gracias, doña Ingrid. Buenos días, magistrado. Leonardo Oces Sandoval. Buenos días, magistrado. Defensora Penal Pública Gloria Castro Guarda. Me acompaña también el defensor Rigoberto Ortiz en representación de Alex Smith. Buenos días, señor. Buenos días, magistrado. Alex Smith Pliay. Acá. Buenos días, señoría. Defensor Público Noxa de Salazar por don Marcos Sangüesa, Marvin Marín y Manuel Riquelmes. No, nadie más por las defensas. Perfecto. Le voy a pedir a los periodistas que una vez que tomen la foto y antes de que ya entremos en la resolución propiamente tal, hay una sala habilitada para los periodistas, así que pueden tomar sus fotos, pueden regresar también al final de la audiencia para tomar las fotos que estimen pertinentes. Así que hay asientos desocupados, así que todo el público que quiera asistir puede tomar asiento. Me toca resolver hoy día entonces las solicitudes de medidas cautelares, que en este caso fueron la prisión preventiva para el señor Blue, el señor Oces y el señor Smith, como latamente hemos visto. La audiencia que nos convocó, en primer lugar, se trató de una audiencia de formalización, donde el Ministerio Público informa o comunica a los imputados los hechos, las calificaciones jurídicas por los cuales están siendo investigados, que fueron latamente conocidas por este tribunal, y a lo cual no me referiré uno por uno, sino que simplemente a las alegaciones que fueron motivos de las controversias en específico. Lo primero, que hay un tipo de discusión desde el punto de vista teórico y después desde el punto de vista de la prueba. Esa es la primera distinción que tengo que hacer para poder entrar a conocer, entendiendo que en definitiva lo que voy a resolver es una medida cautelar en base a los antecedentes que voy a ponderar en esta etapa del procedimiento, entendiendo que es una investigación que se está iniciando y que en definitiva es de sumo compleja, y por eso también hay figuras jurídicas penales invocadas que así lo reflejan, en especial la asociación ilícita. Se ha discutido desde el punto de vista doctrinario si hay aquí o no una asociación ilícita, de acuerdo a la narración que hace el Ministerio Público en el hecho que se describe en la formalización. En definitiva, desde el punto de vista doctrinario, tenemos que entender que la asociación ilícita, y tal como lo dijeron algunos de los querellantes, específicamente doña Manuela, también aquí hay una es pluriofensiva. En cuanto a las teorías de qué protege esta asociación ilícita, y tal como lo plantea
en el propio hecho descrito del Ministerio Público, es el orden público. En definitiva, el último que debe protegerse aquí son los ciudadanos, que en esta oportunidad varios de ellos, no todos, han sido representados por los querellantes y han expresado en las audiencias cómo se vieron afectados, ya sea por medidas intrusivas, ya sea por las incautaciones, la forma en que estas se realizaron, la prisión preventiva para algunos de ellos, el descrédito, el verse expuestos en los medios, en la imputación de delitos cuya base fáctica se discute. Entonces, entendiendo también que hay un sujeto pasivo en este orden, que es la comunidad toda, también el artículo 292 señala claramente en nuestro ordenamiento jurídico qué es lo que se protege. Se discute la amplitud de este término jurídico en cuanto al orden público, pero no es menos cierto que claramente aquí se ha visto afectada a través de los valores que protegen los delitos por los cuales se formalizó la fe pública y la sociedad en definitiva toda, que es el sujeto pasivo de este delito. Se discute también el número de participantes. Hubo consenso en general, como hay en la doctrina nacional, que se trata de 2 o más sujetos, no así en Argentina o Italia, donde exigen de 3 o más. En cuanto a la cantidad de los miembros, también esto se relaciona con un elemento que se discutió latamente, el cual fue la fungibilidad. La independencia de los miembros en cuanto a la realización, ya que más que por su calidad de personas están por un rol, que pueden ser reemplazados rápidamente unos por otros, sin que se genere en definitiva un detrimento para la organización, como todo esto forma parte de un esquema criminal que no puede verse afectado por estas últimas personas. En definitiva, este es un elemento de la doctrina que no se ha señalado específicamente en muchos de los fallos que, como bien señaló el Ministerio Público a través de su fiscal. También nos encontramos con un delito de mera actividad solamente por el hecho de asociarse, y claramente aquí también se habla de una acumulación material en principio de las penas, que también era una discusión sin perjuicio de lo doctrinal respecto del tipo de acumulación que pudiera eventualmente ser fondo del problema. Las conductas que se ven aquí son ejercer mando, suministrar instrumentos para cometer crímenes o simples delitos, ocultar a la autoridad información verosímil respecto de los planes de las actividades desarrolladas por la asociación ilícita. Se establecen entonces desde el punto de vista teórico 2 posiciones, que es una hacer y una omisión, que también muchos de los querellantes hicieron alusión a otro tipo de conducta que no son materia, por lo menos por ahora, de los hechos propiamente tales. Debe haber un acuerdo previo entre los miembros, previo y constitutivo de esta asociación ilícita. Esto sí debe entenderse que no se exige una formalidad o un medio de prueba específico para que ello pueda ocurrir. Todo lo contrario, es sin formalidades, porque partimos de la base además que esto es principalmente para cometer acciones ilícitas y no así una acción lícita, aun cuando también se puede partir como una organización lícita y terminar haciendo asociaciones o conductas ilícitas, o estar, tal como lo plantea el Ministerio Público, dentro de una organización ilícita. Este pacto o acuerdo, en definitiva, debe exteriorizarse en actos positivos o materiales en el cumplimiento del plan delictivo. Y eso es lo que en la segunda parte vamos a ver principalmente. Además, debe tener una permanencia en el tiempo, como ya escuchamos, se proyecta en el tiempo, cuya finalidad, en definitiva, cumplir con el programa o calendario delictivo para el cual se crea o se establece. Y por lo tanto, ese es un elemento esencial del tipo y que emana de la propia definición. Entonces, desde el punto de vista teórico y teniendo en consideración
el texto señalado por el señor fiscal, se considera que sí se dan los elementos establecidos ya sea por la ley y también por la jurisprudencia. Aquí tenemos principalmente al señor Blue como la persona que se establece como jefe de esta organización para cometer actos ilícitos. Y respecto al señor Osses y Smith, se señala principalmente que ellos son las personas operativas dentro de esta situación, sin dejar de mencionar, por cierto, que dentro de esta línea también nos encontramos en la asociación señalada por el señor fiscal con el señor Marín, cuyos antecedentes no fueron expuestos en la audiencia, ya que su participación no fue cuestionada por los motivos que ya conocemos, que tiene una nueva fecha de formalización por motivos médicos. Entonces, aquí es donde entro a conocer los antecedentes que se dieron a conocer latamente en las audiencias anteriores. Lo primero, y lo que no podemos desconocer y que no ha sido cuestionado, es que en este contexto de información no veraz, fueron detenidos y formalizados una serie de personas que no debieron serlo y que además muchas de ellas estuvieron en prisión preventiva, con lo que significa una restricción o privación de libertad por 20 días, una situación de sumo grave. Además, esto viene dentro de un contexto de una región que desde el año 2013 se ve más gravemente afectada, como es la situación de la muerte del matrimonio Lusinger y la necesidad de controlar actos que han sido de todos conocidos y que aparecen en los diarios, las quemas de camiones y otras de ese índole. Pero sin la información requerida, estas personas, y no solamente ellas, sino que otras que por la información que tenían también se vieron afectadas, y el querellante lo expuso también de cómo su representada se veía afectada en el orden personal, profesional, con este tipo de investigaciones que carecían de la veracidad requerida y cuyas causas además han sido concluidas por decisiones, diferentes tipos de decisiones que tomó el fiscal que lleva esta causa. Lo otro que se ha dejado claro, digamos, es que hay una serie de solicitudes que se hicieron por los conductos regulares en atención a la ley de inteligencia. Y también veremos más adelante cómo esto está dentro del contexto. Igual situación se produce con los oficios que salen a partir de esta ley de inteligencia y los procedimientos con los cuales se genera, en especial lo que se discutió del artículo 38 de la referida ley en atención a hacer información secreta, pero que además se da a conocer y que sirve de base, y así también se establece en la propia ley, de nuevas investigaciones o de investigaciones que ya van en curso. En cuanto a lo que señaló el abogado del señor Blue, en cuanto al procedimiento de cómo incorporar estos documentos en el tipo de investigaciones, eso, si bien está en el hecho narrado, no es materia que entre al fondo del asunto para ver la participación propiamente tal en esta oportunidad. Se establece entonces estos informes de liberación que son firmados de acuerdo a lo que establece la ley por el señor Blue. Los antecedentes dados a conocer tanto para la obtención de estas medidas intrusivas por el ministro de la Corte de Apelaciones, así como los antecedentes tenidos en vista para poder pedir las diligencias solicitadas directamente a este juzgado de garantías y en especial para pedir las medidas cautelares, en definitiva se cuestionan como no veraces. Respecto de ello, hay que tener especial hincapié en la situación de falsificación y de la implantación
que se discute si se pudo hacer o no, y además de la situación del programa Antorcha tan comentado en los medios de publicidad. Se ha discutido por la defensa del señor Oces que en definitiva es necesario sembrar la duda para poder ver qué tipo de cautelar da, y en base a eso trató de sembrar una duda en atención a lo que se puede o no se puede hacer en el sistema computacional y lo que se pudo o no se pudo hacer. En definitiva, es cuestión de ver o leer a Julio Verne, la época que escribió y lo que hemos llegado a hacer. No estamos aquí para ver los progresos, porque somos testigos de lo rápido que evoluciona la tecnología y en especial lo que es la computación. Esto se circunscribe a una cosa más pequeña y si bien es imposible hacer un análisis de los 3.000 o 5.000 correos que se mostraron en la audiencia físicamente en papel, que no es labor del Ministerio Público poder tener los recursos para poder investigar cada uno de ellos. Lo que sí se hizo fue investigar aquellos que tenían una consecuencia directa y que en definitiva obstruían la investigación tal como lo señala, en atención a aportar antecedentes que no daban como las personas que efectivamente habían cometido los delitos a las personas a las cuales se les imputó. Ahora, eso en cuanto a al hecho propiamente tal. Respecto de Smith también se dice que no se ha aprobado de modo alguno que este programa no sirva. En ese orden de ideas hay una serie de informes, no solamente de las entidades que colaboran directamente con el Ministerio Público, sino que también de un perito externo, que luego de hacer un análisis se establece que efectivamente, y lo que está claro y que en definitiva no fue mayormente discutido, es que los archivos, los famosos TXT, en definitiva no estaban ubicados donde correspondía luego de haber sido fiscalizados o controlados o periciados los teléfonos celulares aludidos con E4, E6, E8. Aquí, luego de escuchar cómo se llega un poco y el procedimiento que utiliza el informe que fue exhibido por el Ministerio Público y tenido a la vista por esta juez, en cuanto a que efectivamente, y así también lo dicen las declaraciones, se encuentran estos archivos TXT, pero no están dentro de lo que era la normal ubicación. Esto es que estuvieran los códigos asignados a WhatsApp o a la mensajería en general. No estaban ubicados aquí. Y después tenemos una línea del tiempo que esta juez coincide con el Ministerio Público en cuanto a que los teléfonos, una vez que el funcionario que lo incauta, específicamente uno de ellos, lo entrega al señor Oces en presencia del señor Marín, son llevados a esta unidad especial y desde ahí, en los horarios que el fiscal estableció, entre las 8:45 p.m. hasta las 11 y fracción, en definitiva se incluyen estos archivos que darían cuenta de que efectivamente habría participación por parte de los supuestamente imputados en la causa que ya conocemos, que fue cerca del 18 ya del año pasado. Salvada entonces estos elementos en cuanto al hecho propiamente tal, debo entrar a ver lo que es la participación. Y aquí voy a distinguir la participación de los diferentes imputados en cuanto al delito, por ahora, de asociación ilícita. Se dijo que esta organización, como tal está en la asociación ilícita, era para cometer delitos. Y el Ministerio Público, además,
fundamentó, y hay una serie de otros delitos que veremos más adelante, como son la falsificación y de instrumento público y además, pero aquí la distribución de funciones se establecieron claramente. Los medios de prueba que presentó el Ministerio Público por ahora dan cuenta que el señor Blue era el jefe de inteligencia. Esto se modificó luego de los hechos acontecidos del 2013, creando una unidad con varias distribuciones a su cargo y como jefe de inteligencia, lo que no hacía más que concentrar una serie de poderes, eso es obvio, en una sola persona. Situación que además se narró en el curso de las audiencias con las nuevas autoridades dentro de Carabineros. Esto ya fue modificado. Entonces, esta distribución de cargos, de esta unión de este conocimiento, de estas unidades, en definitiva no pueden ser meramente atribuidas al señor Blue, que contaba con toda la institución a su favor. Efectivamente era un jefe y debía cumplir dentro de lo que era la normativa. Y aquí entramos a ver ciertas conductas que en definitiva el Ministerio Público estima que ya no van dentro de la estructura normal, sino que entran dentro de la fase delictual, que es lo que sería el financiamiento. Principalmente se habló de dos hechos de financiamiento, cuál es la compra del programa computacional Oxygen por 21 millones de pesos, que se cancelan en efectivo y que habría sido en definitiva diligenciado por el señor Blue. Pero también se tuvo a la vista declaraciones también leídas en las audiencias en cuanto a quien otorga este financiamiento de 21 millones de pesos, es el señor Villalobos. En consecuencia, este financiamiento no es categórico para constituir esta distribución de funciones como jefe para esta juez, tampoco la cancelación de 500.000 pesos a través de estos gastos que en definitiva no hicieron más que financiar al señor Smith como una remuneración, lo cual es del suyo reprochable, pero que tampoco alcanza a verse en esto una situación de financiamiento que vaya más allá del ámbito meramente normal. En cuanto a los movimientos de personal, dada la concentración de funciones que tenía, efectivamente realiza movimientos de personal de acuerdo a las informaciones que se daban por verídicas. Aquí sí, en cuanto a los movimientos de personal, sí hay una situación que es reprochable desde el punto de vista que podría tener ribetes penales, en cuanto a la obligación y al cambio de cadena de custodia que realiza de las especies y del movimiento que dispone de los peritos de Santiago y Puerto Montt a concurrir a la ciudad de Temuco para la realización de los mismos. Eso en definitiva sí es dable y cuestionable. En cuanto a que determinan las investigaciones a realizar, efectivamente, pero esto dentro de la ley de inteligencia, y después el resto de las diligencias que realiza principalmente lo son a requerimientos de la Fiscalía, por lo cual no se ve claramente la determinación en cuanto a este tipo de investigaciones. Por lo demás, se informa que el señor Blue las instituciones que él comandaba estaban sujetos a controles técnicos y controles administrativos sin que hubiere de modo alguno antecedentes que hicieran vulnerar o advertir alguna situación o esconder alguna situación si nos encontramos dentro del ámbito delictivo. Antecedentes que por ahora, y entendiendo además que esta es una investigación que está comenzando, no se tienen por suficiente. Recordando, sí, también en cuanto a que se cuestionó mucho la intervención
del señor Toiler y de otros, en cuanto a que no podían ser solamente quienes corregían ortografía, y que algunos de estos informes que iban con media firma Santiago, tanto que iban en formato digital como en formato escrito, volvían sin esta media mosca y que yo podría tener algún tipo de incoherencia. No hay antecedentes por ahora, salvo esta declaración en cuanto a poder acreditar que en definitiva se adulteraban en dicho conducto estos informes. Lo que sí hay es una construcción de informes falsos con pruebas o medios de prueba que se trataron de y que se hicieron, que fueron implantados. Y esto fue ratificado con las evidencias que esta juez ya dio por acreditado en el otro orden. El señor Oces, a su vez, señaló que se le ponía como actividad dentro de esto que redactaban junto al señor Smith la información que se iba a contener en estas implantaciones o en estos documentos que no son verídicos. Aquí no solamente de operatividad, pero sino también hay algún grado de concordancia de las actividades que le son propios a uno y otro. El señor Smith es traído además a esta organización por el señor Oces en atención a hacer clases de computación, a ser un genio, como se le ha llamado en alguna de estas audiencias, pero en definitiva lo coloca en este punto de vista y quien conoce todos los antecedentes para poder en definitiva dar sustento al conocimiento de las relaciones, de los delitos, de las participaciones, de las inculpaciones, es el señor Oces, que era el encargado de esta oficina. Al señor Smith se le encuentran plantillas que se discutió en cuanto a si era un computador del señor Smith o era un computador del servicio, pero en definitiva quien lo utilizaba era el señor Smith, y estas plantillas fueron encontradas en dicho computador, donde él además, según tengo entendido, voluntariamente entregó su computador para poder verlo. El señor Oces cree en este programa Antorcha, que no se ha podido demostrar, señaló la abogada en dicha oportunidad, que esto no exista, pero hay una serie de antecedentes que la propia defensa del señor Blue señala en cuanto a querer validar este programa, ver si tenía archivo Java, que en definitiva en el computador no había archivo Java para poder ver que era el modo en que se operaba, algunas diligencias con Estados Unidos para poder ver el análisis de esto, que en definitiva no se pudo concretar. En definitiva, no le podemos pedir al Ministerio Público que nos muestre una prueba testimonial o una actividad concreta, sino que de la forma en que operaba se puede ir viendo cómo se construye esta asociación. Y aquí sí, en la actividad del señor Smith con el señor Oces, la forma en que se implanta, la información que se implanta, lo que se encuentra en el computador del señor Smith, sí se ve que se dan los requisitos respectivos en la función propiamente tal que ya se señaló por el Ministerio Público. Se quiso hacer ver que habían una serie de otras personas que debían estar dentro de este tipo penal, que es tanto por acción como por omisión, como ya lo señalé al principio, y en definitiva, no se le puede pedir al Ministerio Público y al fiscal que encabeza esta investigación que pueda ver cada una de las aristas y analizar a cada una de las personas que en definitiva se encuentran en esta y cuyos nombres han sido dados en estas audiencias. En cuanto al equipamiento para peritajes, se habló que alguna de las declaraciones pedía una caja aislada para ver efectivamente que no recibiera señales, pero en definitiva también se dijo por el Ministerio Público que bastaba con que estuviera en modo avión para poder realizar una serie de actividades
y ningún otro de los peritajes que se tuvo a la vista se hizo cargo de esta situación. En cuanto al uso de software, se señaló que UFED estaba con la licencia vencida, que Oxygen Forense era la primera vez que se ocupaba, que no se contaba con la suficiente capacitación, además, como lo declaró el señor Olave en la audiencia el día viernes de la semana antepasada ya. Y que el señor Smith habría usado otra licencia que la FTK, que había un desorden en la custodia, un desorden en la evidencia y en las cadenas de custodia. No se le puede exigir al Ministerio Público, sobre todo cuando se está imputando delitos tan graves como manipulación, alteración, que en definitiva todo esto haya quedado expresamente registrado en la cadena de custodia. Es más, es uno de los antecedentes de cargo que presenta el Ministerio Público en orden a que la cadena de tiempo no está y la cadena de las personas que debían o actuaron en esta custodia de la evidencia no está dentro de lo que se señala. En cuanto a la intromisión de los fiscales, habían fiscales ese día, así como también estaba en la región el señor Blue. No hay que olvidar que dentro de este contexto era una situación de connotación en la región y que exigía que todos tuvieran antecedentes de primera mano en forma inmediata por la cantidad de diligencias que había que pedir, por la cantidad de audiencias, etcétera, que se iban generando. En cuanto a quién encuentra estos famosos el día en que se encuentran analizando los archivos TXT, se señala que en definitiva su representado, el señor Oces, no tendría ninguna participación en esto porque estaba fumando, estaba afuera con otros fiscales que así lo declararon, en circunstancias que se encuentran estos famosos archivos TXT que servirían para confirmar esta teoría del caso, que era en definitiva responsabilizar a un grupo determinado de personas de los hechos que conmocionaban a la región. En cuanto a los correos que recibía el señor Oces, que no había una total y absoluta concordancia, similitud entre lo que aparecía en el correo y después lo que se encontró. Esto hace mención principalmente en lo que se dijo en la audiencia a una letra que es negro con mayúscula, negro con minúscula, que en definitiva no son suficientes para romper con esta situación respecto del señor Oce. Y que las llaves estaban disponibles, efectivamente. Supongo que como en todas partes, a pesar de que mi oficina, por ejemplo, es privada, las llaves de mi oficina están a disposición del jefe de servicio en este tribunal por cualquier eventualidad, accidente, terremoto, incendio, que pierda las llaves, etc. Entonces, una cosa es la disponibilidad de las llaves y otra cosa es, tal como se señaló, el tener la privacidad que se exigía para el ingreso a esta oficina específica en el segundo piso de la calle Javiera Carrera, no, Pablo Neruda. Entonces, en cuanto a que sí había una limitación de ingreso y de conocimiento a esta oficina, lo señaló el señor fiscal con una serie de declaraciones y además esta juez lo pudo escuchar directamente del señor Olave. Eso respecto de la asociación ilícita. Respecto en cuanto a la operatividad, porque después hay otros elementos que tenemos que ver, pero en cuanto a la operatividad del señor Oces. Respecto de Smith, ¿qué es lo que pasa con el señor Smith, las alegaciones que hace la defensa? Primero, que el computador era de la unidad, efectivamente, pero lo tenía el señor Smith, quien trabajaba con él, en cuanto a la presencia de esta plantilla como anormal. Dentro del contexto en que se da
en que en definitiva hay información implantada que se verifica que no es verdadera y se encuentra una plantilla del tipo de comunicación que se hizo valer, claramente que no puede ser normal en ese conjunto, y porque no debe leerse cada situación pormenorizada. Aquí no vamos a tener una prueba directa e inmediata. Es una serie de presunciones que va construyendo el Ministerio Público para poder lograr convicción en el Tribunal Oral en lo penal en su oportunidad, ya que ellos van a ser los llamados a conocer el fondo de esta causa. Yo solamente estoy viendo medidas cautelares. Pero escuchaba hablar y no me había dado cuenta que esto cansa. También se le encuentra. Voy a tomar. También se le encuentra al señor Smith una hoja aislada de inteligencia. Pero se le encontró. El que sea aislado o no sea aislado tiene que verse dentro del contexto, que efectivamente ya es una vez que se explota toda esta situación, una vez que conoce la Corte Suprema el recurso de amparo interpuesto por las defensas, y por lo tanto claramente se eliminaban, se borraban o no se tenía tanto material en un sistema informático por el tipo de soporte que significa. Desear ver a Smith manipulando la evidencia, claro, nadie nos va a declarar efectivamente que estaba manipulando la evidencia, pero sí toda la gente que estuvo ese día en esta unidad especial sí pudo ver que Smith tomó esta evidencia, estos celulares, para efectos de las pericias que debían hacerse. Y es aquí donde arranca una presunción más otra vez, en cuanto a que sí, tenía la oportunidad, estaba el tiempo para poder, y tenía los conocimientos, como se ha dicho, para poder manipular esta evidencia. Además, el señor Olave y también el señor Oces establecen cómo el señor Smith se asignaba estos correos, que se remitían de un correo electrónico a otro previamente fijado dentro de la unidad, donde el señor Olave tenía la obligación de bajarlos y traspasarlos a un formato Word, según él mismo explicó. Se ha señalado que esto es una institución militarizada, efectivamente, pero también admite dentro de sus filas, y así estuvo el contrato latamente que se hizo presente en esta audiencia, como se fue modificando hasta tener un perfil que fuera claramente el del señor Smith, que ya estaba prestando servicios en la institución. Por lo tanto, si bien es una institución militarizada, Smith formaba parte en su calidad de civil dentro de esta situación y tenía los antecedentes suficientes para poder realizar lo imputado en los diferentes delitos de falsificación por el Ministerio Público. En cuanto a que era el número 48 de toda esta estructura jerárquica, efectivamente, y eso se tendrá que tener en consideración para otras situaciones, para la extensión del mal causado, por ejemplo, e incluso para poder ver lo que a futuro me toca resolver, que son las medidas cautelares. Eso en cuanto al primer delito. En cuanto al segundo delito, la falsificación de instrumento público, me voy a remitir aquí a los documentos que eran falsos, que son
los informes, el 130 también, y todos aquellos que se mencionaron latamente, que surgen de diferentes celulares que se investigan y que dan lugar a diferentes investigaciones o a diferentes informes dentro de una misma investigación que ahora se encuentran agrupadas, que en su minuto fueron separadas. Ya di los fundamentos de por qué considero que efectivamente son falsos. Se cuestionó por los defensores esta situación de instrumento público y que además también se requería un dolo directo. Aquí, en definitiva, fueron emitidos por funcionarios públicos, además que aquí son ciertos... hay un tráfico jurídico, que esto se desempeña dentro de la administración del Estado. Y este tráfico jurídico, este tráfico administrativo, debe ser amparado con una certeza y por ende nos dan cuenta de una veracidad e incorruptibilidad. Eso es lo que nosotros pretendemos de los informes que se acompañan y que emanan, porque esto no emana de cualquier persona, emana de instituciones del Estado. Y así, en definitiva, no voy a entrar a la discusión de documento público no, sino que dentro de esto, de este razonamiento, lo encontramos en este punto. Y aquí, claramente, el señor fiscal y su equipo estableció dentro del numeral 193 el número 4, faltando a la verdad en la narración de los hechos sustanciales. Esto está en el número 4 y narra claramente lo que sucedió en estos informes. O sea, después de todo lo narrado, me forma la convicción de que efectivamente esto es así, se falta a la verdad en la narración de los hechos sustanciales. Pero, ¿cómo está la participación o cómo se acredita esta participación? Primero, quienes firmaron los documentos. Y ahí el señor fiscal es claro en distinguir en cada uno de estos delitos, que no voy a entrar uno por uno porque si no estaríamos hasta mañana, distinguió claramente entre lo que era una participación del 15 número 1 y de lo que era una participación del 15 número 3. Y ahí nos encontramos con que un imputado respecto de algunos hechos está en el 15 número 1 y en otros casos está en el artículo 15 número 3 del Código Penal. Y ello, porque tal como lo señaló la fiscal en las audiencias respectivas, es una figura especial de autoría, donde se eleva un tipo de complicidad a esta situación y que para esta juez, con los antecedentes que hay, la gravedad que hay, las relaciones que hubieron, quienes firmaron, cómo se desarrollan, cómo se gestan estos documentos, es suficiente para acreditar la participación respecto de todos los imputados en esta causa. En cuanto a la obstrucción de la investigación, aquí también nos encontramos para algunos con una figura calificada. La obstrucción a la investigación se da de tal magnitud y con estos documentos que hace que el Ministerio Público incurra en conductas o en peticiones que no eran del suyo, las requeridas por la sociedad, que esperamos que en definitiva se persiga y se sancione a quienes son responsables de delitos y no a aquellas personas que no lo son. Y por eso es la labor de los tribunales de justicia de ponderar también estos medios de prueba sin perjuicio de las discusiones que se dan a nivel internacional ya de lo que sucede con los informes periciales. Entonces, también en esta figura de obstrucción a la investigación se requiere un dolo, el 269 bis, por la aportación de antecedentes falsos. En definitiva, ya al analizar el primer hecho, di cuenta de por qué yo llegaba a la conclusión de que efectivamente eran antecedentes falsos.
y estos antecedentes falsos se aportan en una investigación que obviamente tenían conocimiento del contenido, tenían conocimiento de que se hicieron llegar al Ministerio Público, porque también se establece una figura de que antes que se puedan tomar estas decisiones se informe de esta falsedad que puede hacer otra persona, situaciones que no sucedieron en esta oportunidad y por lo tanto nos encontramos claramente dentro del tipo penal que señala el Ministerio Público. Tampoco voy a hacer cada uno de los hechos porque en definitiva esto me permite hacer un razonamiento y tal como también lo hicimos en el resto de las audiencias, más general. Esto es entonces la figura de la asociación, la figura de falsificaciones y de la obstrucción a la investigación que fueron formalizadas. Ahora tengo que analizar, a la luz de lo ya razonado, la necesidad de cautela. El señor Blue, hay una asociación, no los voy a leer en realidad, hice el esquema, pero si no vamos a demorar mucho. 5 falsificaciones, 3 obstrucciones a la justicia. El señor Oces, 4 obstrucciones, 6 falsificaciones. Smith, 5 obstrucciones, 6 falsificaciones. Y todos, por supuesto, un delito de asociación ilícita. Voy a comenzar con el señor Blue. Esta juez dio por establecido que en la narración y en la forma que se describió por el señor fiscal y los antecedentes que dio, sí hay una asociación ilícita, pero por ahora considera que los antecedentes para tener al señor Blue como jefe de dicha organización no son suficientes para tenerlo en consideración para su participación. Y por lo tanto, debo estar aquí en definitiva están los múltiples delitos de falsificación de instrumento público y la obstrucción a la investigación. En este punto, y también me voy a remitir a esto con los otros imputados, debe verse lo que es la presunción de inocencia y la proporcionalidad. Efectivamente, la presunción de inocencia es procesal, dura durante todo el curso de esta investigación y hasta que se dicte un fallo, pero hay una serie de antecedentes que van quebrando procesalmente y que permiten, en definitiva, establecer las medidas cautelares en las cuales debe haber proporcionalidad y tiempo. Se habló del peligro de obstaculizar las diligencias. En este orden de ideas, el abogado del señor Blue señaló que había una norma especial por la cual le estaba prohibido asistir a ciertas, en su calidad de ex uniformado. Las diligencias, ¿cómo puede obstaculizar las diligencias? Ya sea conversando, teniendo relaciones con las personas que forman parte de esta organización o que pudieran, en definitiva, con posterioridad a los hechos que también se contempla, protegerlo, acogerlo, protegerlo. Lo que es verdad que estos hechos se conocen en septiembre del año pasado. El señor Blue ha colaborado, y en cuanto a la colaboración, debo tener presente, y tal como lo señala don Jaime Couso y Héctor Hernández, no solamente porque alguien admita responsabilidad en un hecho, es que colabora sustancialmente en la investigación. Tendemos a verlo así en la rapidez de los procedimientos abreviados, el reconocimiento de responsabilidad, más otros antecedentes, para que el juez, en principio, dicte un fallo condenatorio. Pero no basta la sola declaración de una persona para poder establecer su responsabilidad y, por lo tanto, el que colabore en la investigación quiere decir que declare y aporte antecedentes que puedan ser útiles en el curso de la investigación. En ese orden de ideas, los documentos que señaló el abogado del señor Blue y que fueron acompañados a la carpeta fiscal dieron luces a esta juez en cuanto a la funcionalidad, la distribución, la carga de trabajo,
y otros antecedentes que se consideran efectivamente que colaboran, por lo menos en este primer paso, porque después tendrá que verse si efectivamente eran tan ciertos o no incompatibles con otros antecedentes que junte el señor fiscal en su oportunidad. Así, hay también la necesidad de protección a la víctima, esto es los hostigamientos principalmente. Hay una serie de víctimas que plantearon en estas audiencias cómo se vieron afectadas y cómo se ven desprotegidas, máxime si además se vieron acciones de terceros ajenos al ámbito judicial o que frecuenta regularmente los tribunales y que efectivamente tomaban fotos a los comuneros principalmente o a sus abogados en situaciones que en definitiva y en un lugar que en definitiva no se condecía con la situación. Pero esta protección a la víctima en definitiva también puede verse a través de las cautelares que el propio Código Procesal Penal establece, independientemente de lo que se discute hoy día y que pide el Ministerio Público, que es la prisión preventiva. En cuanto al peligro para la seguridad de la sociedad, efectivamente el artículo 140 establece una serie de situaciones que se deben considerar, que estoy obligada a considerar, ya sea para acoger o rechazar principalmente. Y esto además del peligro de fuga, que se dice que por la penalidad, la cantidad de delitos, podría haber peligro de fuga, que en definitiva lo descarto, ya que todos los imputados han concurrido ya sea al tribunal en San José de la Mariquina o a este tribunal sin, en definitiva, haber intentado o haber tenido peligro de fuga. Si bien sube el peligro de fuga, porque ya están formalizados y ven cierta una investigación que se sigue en su contra, también se puede resguardar la salida del país para garantizar su permanencia. Se habla de una reiteración de delitos. Efectivamente, nos encontramos con una reiteración de delitos que dado por acreditado que es la falsificación de instrumento público y la obstrucción a la investigación, que nacen principalmente de ciertos documentos pormenorizados y que además de un hecho concreto que nace en septiembre del año 2017. Hay reiteración. En cuanto a la alarma pública, aquí hay un quiebre de la institucionalidad y de la credibilidad en el sistema que parte de estos, no solamente del tipo de peritaje como sale, sino de la implantación que se hace. Y por supuesto eso es un quiebre que genera una alarma pública en todos los entes que participamos de esta parte del Estado en lo que es los delitos, la criminalidad, la investigación, la determinación de penas, sanciones y el control de las mismas. Eso implica efectivamente la estabilidad en el sistema y las bases de institucionalidad y por lo tanto eso está comprendido principalmente dentro de lo que es el primer hecho por el cual fueron formalizados, que es la asociación ilícita. Y lo otro que se ve es un colapso de la credibilidad, un quiebre institucional, se mencionó por el Ministerio Público. Efectivamente, todo eso es lo que nos preocupa y lo que nos tiene aquí resolviendo y tratando de dilucidar cuáles fueron las conductas, qué gravedad tuvieron, cómo incidieron, porque incidieron efectivamente en todas las víctimas que ya sabemos en esta causa, que yo, a pesar de que no se discutió, sí considero que son víctimas porque son los ciudadanos que sufrieron las consecuencias directas del hacer de los imputados. Lo otro que se dice que hay una invisibilidad de estas conductas y eso también es lo que estamos haciendo aquí, visibilizar estas conductas y al visibilizarlas también se debe controlar la investigación y los argumentos para poder en definitiva ver las situaciones pertinentes. Atendido esto,
También se señaló por el Consejo de Defensa del Estado, ya casi lo olvidaba, como no vino. Hoy día me cambiaron el personaje. También habló de un tipo penal específico de la ley informática en atención a la vulneración que se hace de los sistemas informáticos. Efectivamente es una calificación que cabe incluso dentro de los mismos hechos que ya narró más específicamente el señor fiscal. Por lo tanto, está descrito el hecho, sería una calificación distinta y por lo tanto no, a mi modo de ver, no alteraría el número de delitos por el cual se estaría el día de hoy. Es más específico y este otro es más general y atentan contra propósitos distintos. Yo coincido con el Ministerio Público en cuanto a su calificación, porque aquí lo que se trata de establecer y proteger también es la fe pública, lo que se vio vulnerado en esa oportunidad. En atención a ello, y estimando que la prisión preventiva es la de última ratio, que por ahora no veo la dirección del señor Blue hacia abajo con lo que ya se comentó, no voy a dar lugar a la prisión preventiva, pero sí a las medidas cautelares más gravosas que establece el 155, teniendo en consideración además la protección a las víctimas y a la investigación, cuyas limitaciones también se pueden establecer en esta resolución. Respecto del señor Oces, aquí la asociación ilícita establece, yo digo establecido que el operativo claramente está así establecido, pero para la asociación ilícita necesito un jefe, que por ahora no tengo. Entonces, en ese orden de ideas tampoco puedo establecer tipificadamente, con los requisitos penales que me establece la ley, la figura como asociación ilícita, a pesar del razonamiento que ya hice. Y en base a eso, yo voy a distinguir, sí, al señor Oces del señor Smith. Porque hay una serie de circunstancias que a mi modo de ver son más gravosas para el señor Oces, toda vez que él conoce el sistema de inteligencia, él provee de la información al señor Smith, él tiene acceso a la evidencia, él se señaló que en otras causas también y por el sumario administrativo había eliminado medios de prueba, que había sido investigado en la justicia, que se puede cuestionar o no, pero en la justicia militar, y por lo tanto, dándose respecto de los delitos de falsificación, y que dijimos que era un número de 4 obstrucciones y 6 falsificaciones, que es un número mayor, salvo por el señor Smith, que tiene después una obstrucción de investigación más, que en definitiva es una situación especial. Esta juez considera que aquí sí él tiene una participación más directa en los hechos, se ve la investigación peligrosa, se ve la protección de las víctimas vulneradas por su situación y dentro de la organización, de la estructura jerárquica además que se da, y teniendo en consideración la pluralidad de hechos, las penas, la conmoción que causó, respecto del señor Oces, y no habiendo creado las defensas del señor Oces, la duda que tanto trataron de hacer presente en la audiencia, sí voy a decretar respecto del señor Oces la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto del señor Smith, fuera de los hechos que ya conocemos, tiene un último hecho, el número 7 y final, que escuchamos gratamente a la Fiscalía ese día cuando llegó al número 7, la obstrucción a la investigación, que dice relación con una denuncia que él mismo hace
de una situación que en verdad no ocurrió. En cuanto a la gravedad de esta conducta y cómo esto incide en una investigación o en una consecuencia que no fue de las más gravosas como ocurrió con las otras situaciones, esta juez, y atendida la ubicación en el número 48, que se trata de un civil que tiene el atenuante del artículo 11, número 6, y que además ha colaborado con diferentes declaraciones en la Fiscalía y entregó el computador donde están los propios medios de prueba que son utilizados para culparlo, que no tiene mayor incidencia dentro de la estructura de inteligencia, que se trata de un civil, por lo tanto la obstrucción de la justicia, la obstrucción de la investigación no se visualiza claramente para alguna diligencia en particular o investigaciones que requieran que él esté privado de libertad, y considerando también que las medidas del 155 pueden verse aseguradas las víctimas y las situaciones de investigación del Ministerio Público, no voy a dar por ahora, y estos son esencialmente, así como algunos querellantes plantearon que eran esencialmente modificables la prisión preventiva, igualmente las cautelares del 155 también son modificables para llegar a una prisión preventiva, pero en este caso para el señor Smith y en atención a lo ya razonado, no voy a dar lugar a la prisión preventiva. Sin perjuicio de todos los recursos, y les agradezco el silencio, porque yo pensé que después de terminar de decir todo esto, así que se los agradezco mucho. Esto es la discusión y la tolerancia jurídica que debe darse siempre, y que valoro la presencia de las víctimas, del pueblo mapuche, de los querellantes presentes en esta audiencia, y también entiendo cómo se vieron afectados con toda esta situación. Yo leí y releí los antecedentes del fin de semana, y realmente, bueno, ya terminé la resolución, pero parecía increíble las historias que se contaban, parecía increíble cómo se construía, parecía increíble las consecuencias legales a las que se llegó, y de esta experiencia debemos aprender todos. Así que eso también, y como dijo el señor Blue y el señor fiscal, la asociación, todos queremos, se crece más en asociación, son las asociaciones ilícitas las que no queremos. Señor Palma. Gracias, señoría. Señoría, teniendo presente lo resuelto por el tribunal, en orden básicamente que ha dado por establecida la existencia respecto del señor Blue de 7 delitos, entre asociaciones ilícitas y obstrucción a la investigación, y la participación que le correspondería a él en calidad de autor, y considerando por otra parte que respecto al señor Smith, el tribunal ha dado por establecido por ahora la existencia de 10 delitos de obstrucción y de falsificación, y que en él le corresponde participación en calidad de autor, considerando entonces que el tribunal estima que respecto de ambos imputados se dan los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 y ha llamado a debatir respecto al artículo 155, vamos a solicitar también por proporcionalidad, considerando que otros imputados con menos delitos han sido objeto de un arresto parcial. Respecto de ambos imputados el día de hoy, solicitamos el arresto domiciliario total más el arraigo nacional, sin perjuicio, por supuesto, de las acciones correspondientes. Respecto de las víctimas y la investigación, ¿algo más específicamente que quiera solicitar? La prohibición de acercarse a las víctimas, señoría. Me acabó hasta la tinta de mi... pero tengo dos. Sin perjuicio de los querellantes que tienen todos derechos a las apelaciones respectivas, ¿coinciden o quieren agregar alguna otra medida cautelar en virtud del 155 y lo solicitado por el Ministerio Público? No, señoría, de parte del Estado de Chile adherimos plenamente a lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto al criterio de proporcionalidad que se ha argumentado. Perfecto. En los mismos términos, señoría. Su señoría, solo agregar la prohibición de comunicarse entre los imputados entre sí. Terminamos. Señor Blue, y después
al abogado del señor Blue y al abogado del señor Rodríguez, me dijo que era su nombre, ¿verdad? Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Su señoría, obviamente vamos a pedir que nos allanamos a las cautelares que se han pedido por el Ministerio Público de arraigo nacional. Nos allanamos también a la cautelar de la letra G de prohibición de aproximarse al ofendido o su familia. Pero creemos que en cuanto a la cautelar de la letra A, es suficiente la conjunción de la letra A parcial con la letra F. ¿ya? La letra F dice la prohibición de comunicarse con personas determinadas. ¿ya? Creemos que permanecer privado de libertad más tiempo en su domicilio no le agrega ninguna necesidad a la medida cautelar. ¿ya? Aquí se nos ha aplicado y se nos ha explicado que es un tema de proporcionalidad, pero la proporcionalidad tiene un límite. El límite es la necesidad. O sea, si se trata de la menor afectación para lograr el mejor resultado posible. En este caso específicamente creemos que con el arraigo nacional, que evita la fuga, con la prohibición de acercarse a las víctimas, que evita cualquier posibilidad de que se pudieran ver afectadas las víctimas de estos delitos por los cuales se les formalizó y se dieron por establecido, más la prohibición de comunicarse con las personas determinadas. ¿Y qué personas determinadas? Solicito específicamente que se le prohíba a mi representado comunicarse específicamente con todos los funcionarios de Carabineros de Chile para efecto de requerir algún antecedente que no sea por la ley de transparencia, y se le solicito que además se le prohíba la comunicación con todos los coimputados de esta causa, se encuentren o no formalizados. Y en cuanto a la letra A, solicito que sea solamente parcial en el horario que su señoría estime razonable, pero desde luego propongo entre las 10 de la noche, de las 22 a las 6 de la mañana. Gracias. Escucho. Sí, señoría, gracias. El señor Blue y respecto al señor Smith. Lo mismo, señoría. Lo mismo, ya. Vamos a solicitar... Lo mismo los creyentes para el señor Smith. Sí. Gracias. Fundamentalmente lo que se refiere a la necesidad de cautela y a la equivalencia de aquellas que ya han sido acordadas incluso por el Ministerio Público con otros defensores. También en casos de reiteración en los que la pena obviamente eventualmente podría ser mayor. Sin perjuicio de ello, señoría, y tomando en consideración que mi cliente, bueno, él vive en esta comuna, se hizo una mención en las discusiones acerca de que es el único proveedor de su familia, vamos a solicitar... 4 hijos. Exactamente, para que la medida cautelar, que además no hace ninguna diferencia en lo que al proceso se refiere, a la vinculación con el mismo, pueda ser únicamente una privación parcial nocturna, señoría. Ya. Bueno, nadie discute el arraigo, la prohibición de acercarse a las víctimas de cualquier forma y, por supuesto, de comunicarse entre sí, lo que precisó con Carabineros de Chile, cualquier persona que forme parte de Carabineros de Chile, salvo por una situación especial, por supuesto, los controles, los mismos controles que hagan, etcétera, y con los imputados formalizados o no formalizados, y todos aquellos que pudieran tener imputaciones, que ustedes conocen la carpeta mucho mejor que yo. ¿Ya? Eso sería. Respecto del arresto domiciliario total, se discute por ambas defensas en atención a la menor afectación. Aquí, en definitiva, no es una menor afectación, es una afectación grave, según todo lo que ya se expuso en estas audiencias, y por lo pronto se coincide con el Ministerio Público que la única forma de garantizar el peligro para la seguridad de la sociedad, de acuerdo al artículo 140, que da algunos análisis para poder yo también tener proporcionalidad, en definitiva teniendo en consideración el número de delitos, la participación que tienen, la forma de comisión del mismo, la pluralidad de gente que participa en ello, la operatividad, según ya di cuenta. Esta juez coincide que la única forma de garantizar la vinculación proporcional es el arresto domiciliario total por ahora, sin perjuicio de que en situaciones laborales pueda ser revisado para ausencias temporales y específicas para no perjudicar el sustento de la familia, que por ahora supongo no tenemos esos antecedentes específicos. Actuales no. Ya. Entonces...
llamo a que cuando tenga esos antecedentes específicos se pueda debatir al respecto. Tengo una posición de tratar de conciliar, pero por lo pronto, y no teniendo otros antecedentes, salvo esto que tiene familia, que todos tenemos familia, no parecen suficientes para alterar la situación de un arresto domiciliario total. En los domicilios, si gustan, los pueden dar en forma reservada para que sea controlada por la unidad de investigaciones, por la PDI. Por la PDI, que corresponda al lugar del domicilio. Y bueno, voy a dar la orden de ingreso respecto al señor Oces, por ahora, esencialmente modificable también, para poder verlo. Es la unidad que determine. Le voy a pedir al señor fiscal si me puede colaborar con eso, para ver dónde va a entrar a cumplir y quién va a ordenar el traslado, por favor, para que lo veamos mientras vemos la situación. Y entonces, habiendo terminado esta parte, comenzamos con el plazo de investigación. Y aquí... Su señoría, disculpe, ¿el lugar de privación de libertad puede ser en Temuco? ¿En el cuartel de Carabineros? Sí, voy a ver, tengo entendido que había preparado un lugar. Señor fiscal, ¿me podría averiguar? Yo le averiguo, señoría, efectivamente, dónde aquí en la 9ª región tenemos algún lugar especial como para, pero evidentemente teniendo presente lo que dice el Código de Justicia Militar. Justamente. Y también para disponer el traslado, ¿quién lo va a trasladar? Yo doy la orden de ingreso, pero la parte operativa, tal como me preguntaban los periodistas al principio de esto, ¿cómo se hace? Yo les digo, estoy más preocupada de estudiar las normas, ver los delitos y resolver, no de la parte operativa, que voy a tener la colaboración en su minuto de la Fiscalía, que desde ya se agradece. Entonces, plazo de investigación, atendida las cautelares, atendido... Señoría, la complejidad. Como se ha visto en la discusión de las medidas cautelares, la investigación ya lleva varios meses, más de 5 incluso. Vamos a solicitar que a ese respecto, y atendida fundamentalmente también las medidas cautelares que fueron decretadas respecto a mi cliente, se pueda fijar un plazo que no exceda de 2 meses. 2 meses. Señoría, yo solicito 5 meses debido a que la causa se encuentra con un gran avance en la investigación, según se pudo advertir en la audiencia de formalización celebrada la semana pasada, y el hecho de que ha privado de libertad exige que los plazos sean más cortos a fin de poder resolver rápidamente la situación procesal de mi representado. Su señoría, esta parte señalará el plazo que pide el Ministerio Público. Usted mismo ha resuelto que tenemos que determinar con una serie de diligencias que están pendientes que ha pedido esta defensa quién es el jefe de la asociación ilícita. Hoy día se ha determinado que no es el señor Blue, por lo menos no hay antecedentes. Por lo tanto, creemos que necesitamos el plazo para que se cumplan y se realicen las diligencias que pidió la defensa y las que estime el Ministerio Público. Señoría, efectivamente, tal cual como lo planteó el tribunal, esta es una investigación que está iniciándose desde el punto de vista de la formalización. Existen múltiples diligencias que están pendientes, múltiples hechos que están todavía sin formalizar y que están siendo esclarecidos. Por lo tanto, evidentemente que un plazo de 2 meses en ningún caso puede ser un plazo razonable y justo para una investigación objetiva. Creemos por ahora, sin perjuicio de las eventuales ampliaciones que pudieran pedirse al tribunal, un plazo de 10 meses es un plazo prudente, señoría. 10 meses. Señoría, perdón. Respecto a la discusión del plazo, nosotros nos hemos manifestado postura. Ustedes también. Es que la mayoría se iba a allanar el Ministerio Público, pero no, perdón. Sí, pero en todo caso, adelantamos que también adscribimos a la propuesta que ha hecho el Ministerio Público. Hay diligencias que también nosotros vamos a solicitar en su momento, y desde ese punto de vista no vamos a discutir, digamos, la propuesta que ha hecho el persecutor para nuestro representado. ¿Los querellantes? Sí, señoría, el Estado de Chile se va a adherir al plazo solicitado por el Ministerio Público, no solo por el estado en que se encuentra la investigación inicial, sino que porque existen diligencias solicitadas por las mismas defensas de los imputados, de manera que un plazo inferior, y la experiencia práctica así también lo demuestra, no va a permitir llevarlas a cabo con el éxito que todos los intervinientes esperan. Por lo tanto, consideramos que el plazo solicitado por el Ministerio Público es absolutamente razonable para el estado actual de la investigación y la complejidad de la misma.
bastante complejidad la resolución que su señoría acaba de entregar, que en este caso tendríamos de todos los imputados solo una persona con privación de libertad, que pudiera ser la mayor afectación, que tuviera un largo plazo, y las posibilidades de que estas diligencias además pudieran traer las posibles incluso formalizaciones de otras personas, que consideramos que es un plazo prudente el que se dio. Adherimos los mismos términos. Adherimos, su señoría, a la solicitud de plazo. Han sido formalizados todos los imputados respecto a los cuales se pidió esta audiencia de formalización, encontrándose algunos en un particular estado de salud y han pedido postergación de audiencia, señor. Por lo tanto, el plazo de 2 meses parece, que ha pedido alguna defensa, absolutamente insuficiente para esos fines. Por lo tanto, parece absolutamente razonable el plazo de 10 meses que ha solicitado el Ministerio Público. Nosotros adherimos al plazo solicitado por el Ministerio Público, tomando además que la audiencia de formalización se ha develado actuar o cómo se amenazan los imputados, y ante estos antecedentes bueno, en definitiva hay una persona en prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, pero por otra parte hay casi una unanimidad en atención a que el plazo debe ser de a lo menos 10 meses para poder, en definitiva, realizar toda la diligencia en atención a los hechos formalizados, y teniendo presente que efectivamente falta una persona más que formalizar. Voy a coincidir en esta oportunidad con el Ministerio Público en un plazo de 10 meses, en el entendido además que si este plazo es posible acortarlo, siempre se hará de esa forma, y para evitar audiencias que en definitiva son complejas, dado que muchos no viven aquí en Temuco y la cantidad de intervinientes, voy a fijarla por ahora en un plazo de 10 meses. Señoría, solicito que el plazo se agregue al plazo original de 5 meses que fue fijado el 19 de febrero del 2018 en el Juzgado de Garantía Mariquina y que fue acumulada a la presente causa. Ya, respecto de eso no me hice cargo delante, pero en definitiva entiendo que si hay nuevas formalizaciones y que las medidas cautelares debían ser discutidas, no me hice cargo de esa situación. Ahora que lo recuerda, lo debo haber tenido anotado, pero se me pasa. Escucha al Ministerio Público primero y a los querellantes brevemente si tienen algo que decir. Señoría, efectivamente el señor Smith y el señor Riquelme fueron formalizados el día 19 de febrero en San José de Mariquina, y el 29 de marzo fue formalizado Leonardo Oces en el mismo tribunal. Están formalizados por un delito de falsificación y un delito de obstrucción. En esa oportunidad, a todos se les fijó un plazo de 5 meses a partir del día 19 de febrero. ¿Sí? Y están sujetos, en base a esos antecedentes, estaban sujetos a una firma semanal y arraigo nacional. Considerando, obviamente, los nuevos hechos formalizados que se agregan a los ya formalizados, el Ministerio Público entiende que el plazo es único y solicitamos que el plazo sea de 10 meses a partir de esta fecha para todos, tal cual como se ha planteado en la audiencia en la parte principal de la mesa, a partir de ahora. ¿Algo más que agregar? Nada más que agregar. ¿Algo que decir? Voy a dejar sin efecto, entendiendo que hay una agrupación de las causas de las medidas cautelares que no corresponden. Esto sería las firmas mensuales, por las razones obvias de lo resuelto en esta audiencia, oficiando el efecto a las unidades que correspondan, y entendiendo que es mucho más beneficioso para todos los intervinientes y para la propia investigación, un plazo único para todos se fija a partir de hoy en los 10 meses, tal como se señaló, sin perjuicio de que esperemos no hayan aumentos de estos plazos en atención a lo resuelto. Se pone término a la audiencia. Al señor Oce, espera por favor que... Efectivamente, apostó el señor Oce, va a cumplir su medida cautelar en la segunda comisaría de Temuco y viene un comandante de Carabineros a buscarlo. Perfecto.
Yo me voy a quedar en la sala hasta que llegue el procedimiento correspondiente. Pase, por favor. En realidad no, porque después tengo que, cuando llegue el funcionario... Viene ahora, ya viene en camino. Señoría, sin perjuicio de ello, mientras tanto y mientras llega el comandante, Gendarmería. Sí, pero me voy a quedar en la sala porque yo supongo que vendrán. Entonces, ¿para qué hacer todo un trámite? Estoy con el audio corriendo porque tengo que esperar que venga la persona, pero se pueden retirar los que ya está resuelto. Permiso. No, tengo... Igual que